Hola damas y caballeros, mi nombre es Daniel Montaño Castrillo y el día de hoy les vengo a hablar sobre la tuberculosis pulmonar. Y bueno, señores, como es costumbre, el día de hoy les traigo una frase del señor David Katz, médico y experto en salud pública, donde nos dice que la prevención es la clave de la medicina moderna y cuidarme el hoy para evitar enfermarme mañana, dándole la importancia de la medicina preventiva y lo muy importante, el cuidarme el hoy para evitar sufrir alguna afección o enfermedad. ¿Vale? Dinos en los comentarios qué tal te pareció esta hermosa frase de este gran doctor. Los leo, ¿vale? Bueno, vamos a tener como forma de introducción que la tuberculosis es la infección más prevalente a nivel mundial y alrededor de un tercio de la población mundial está infectada por esta bacteria. Y datos que nos da la OMS y la Asociación Panamericana nos dice que alrededor de 10 millones de personas tienen o sufren de esta infección y que nos generó alrededor de 2 millones de personas fallecidas debido a esta afección, obviamente. Y se ha catalogado como una reemergencia cuando el paciente es VIH positivo, ¿vale? Y que tiene el virus activo. ¿Por qué? Porque este disminuye lo que viene siendo nuestro sistema de defensa y por ende hay más prevalencia de que la bacteria se multiplique y termine obviamente generando todo ese cuadro clínico que nos genera la tuberculosis, más añadiéndole lo que viene siendo la VIH, entonces por ende hay un mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes, por eso te toma como una reemergencia, llevado el caso de que tenga VIH positivo, ¿vale? Una incidencia de 26 por cada 100.000 habitantes en América del Sur, que son datos el cual se nos muestra en los respectivos textos eh, nacionales y no nacionales y mundiales. Bueno, aquí tenemos aquí la bibliografía donde lo estamos sacando, que es la OMS y obviamente la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, que son las que nos brindan estos datos, ¿vale? Bueno, ya vamos a basarnos un poquito más en los datos epidemiológicos de los textos nacionales e internacionales, el cual vamos a comenzar obviamente con la OMS, cosas que ya habíamos mencionado, el cual nos dice que en público se reportó aproximadamente 8.1 millones de personas que fueron diagnosticados con tuberculosis en el 2023, ¿vale? Siendo superando el COVID-19, ya siendo que la tuberculosis es la principal causa de infección después de pandemia. Pocas palabras, ya desbancó, puso de segundo plano lo que viene siendo el COVID-19. Ahora la tuberculosis viene siendo la principal causa de infección a nivel mundial. Se calcula que alrededor del 2023 contrajeron alrededor de 10.8 millones de personas en todo el mundo, datos que ya habíamos mencionado, y alrededor de 6 millones fueron hombres debido a sus labores, su forma de trabajo, que ya hay un poquito más de contacto físico y también del ambiente laboral como tal que elaboran los hombres. Entonces no es que los hombres se infectan más por X o Y razón, simplemente son por razones laborales, ¿vale? Que es lo que más registran los datos epidemiológicos. Y el caso de la muerte es alrededor de 3.6 millones y en niños 1.3 millones. Y aquí tenemos los datos de Colombia que nos dicen alrededor de 2021 se registraron 14.060 personas con tuberculosis, ¿vale? Registradas. Estos son del boletín epidemiológico de la semana del Instituto Nacional de Salud, ¿vale? De Colombia. Ahí tenemos de nuevo los datos de la Organización Mundial de Salud y tenemos un artículo que nos vuelve a mencionar otros datos epidemiológicos que también están basados en la OMS y otra data que ellos toman como forma de calcular cómo le fue ese año al mundo como tal por esta infección. Vale, entonces vamos a tener como definición que la tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecciosa, obviamente causada por específicamente una bacteria que es la que predomina entre las demás, el cual es
Mycobacterium tuberculosis, también catalogado como MTB, así como una forma más abreviada de decirlo, que lo pueden encontrar cuando vean MTB, es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta que se transmite entre los humanos por vía respiratoria y afecta principalmente a los pulmones, ¿sí? Porque está la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar, ¿vale? Pero la principal afección, donde van a afectar obviamente, son los pulmones, ¿vale? Eso puede ser una pregunta de examen. Pueden preguntar, ¿la tuberculosis solo infecta los pulmones? No, no. Hay tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ¿vale? Entonces, aunque pueda dañar cualquier tejido, como mencionamos anteriormente, va a tener como principal agente o zona en específico los pulmones. Entonces, la familia Mycobacterium tuberculosis, hay muchos agentes, entre ellos el principal y más conocido, Mycobacterium tuberculosis, tal Mycobacterium bovis, el caprae y el africanum. Ahí es donde se ve más gente. Africanum. En África, ¿vale? Entonces tenemos diferentes agentes que están ahí mencionados, a que si lo quieran ver, cada uno de cómo funciona, cómo se observa. Las manifestaciones clínicas se ven prácticamente igual en cada uno de ellos, pero a veces hay algunas variantes según algunos textos. Entonces se los menciono ahí para que los tengan y puedan reconocerlos si lo llegan a ver en una prueba de cultivo, ¿vale? Una PCR de cultivo de tuberculosis. Entonces, los factores de riesgos que puedan aumentar los riesgos de que tú sufras una de estas infecciones. Una de esos es la más importante, el cual es el VIH, por lo que ya anteriormente disminuye o como esta enfermedad, afección, ataca principalmente a nuestro sistema de defensa, por ende hay mayor prevalencia de coger o tomar cualquier tipo de infección, no simplemente la tuberculosis, puede ser una neumonía, puede ser inclusive una simple bronquitis, ¿vale? ¿Por qué? Porque afecta nuestro sistema inmunológico a través de los CD4 y CD8, que son los linfocitos T, ¿vale? Que es la forma de infección del VIH. Entonces vamos a tener también la inmunosupresión, ¿vale? De las interleuquinas, perdón, de los interferón alfa. Y esto es debido a que en los niños no están de todo desarrollados, por ende su sistema inmune no es muy bueno. Y en el caso de los adultos es porque el sistema inmune va decayendo poco a poco. Por ende, por esta decadencia y estas falta de desarrollo como tal, en el caso de los niños, hay mayor riesgo de sufrir tuberculosis. ¿Vale? Pero ojo, en el caso de los niños no son bacilíferos. ¿Vale? Los niños tuvieron que haber tomado o infectado a través del ambiente, es decir, que pudo haber sido un adulto quien infectó a un niño. Por ende, si tenemos un paciente niño con tuberculosis, tenemos que estudiar a la familia porque alguien le tuvo que haber pegado la tuberculosis al nene, ¿vale? Esos son datos que son sumamente importantes y se tienen que mencionar y puede ser una pregunta en rotación, ¿vale? Vamos a tener que las sustancias psicoactivas también son unos factores de riesgo, igual que la de nutrición, las comorbilidades y el caso de los hombres por los labores, ¿vale? El nivel laboral. Necio epidemiológico como signo de Pompe y bajo estrato socioeconómico, debido obviamente que estamos más expuestos a aguas contaminadas, a que no hay pavimentación, a que tenemos contacto por no sé, el agua puede ser de pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas formas de infectarnos y por ende se toma ahí como pago estrato socioeconómico. Y también las personas que trabajan en el área de la salud, debido a que estamos en contacto frecuentemente con pacientes con tuberculosis, neumonía, bronquitis, etcétera, 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 tenemos un alto riesgo de tomar un tipo de infección y posteriormente pues, también podemos ser contagiados por una tuberculosis, ¿vale? Entonces, alrededor del 12% hay casos nuevos y alrededor de un 25% genera muerte. Entonces, la tuberculosis no se transmite de las siguientes maneras, ¿vale? Porque son como mitos que te dicen, no, la tuberculosis se transmite a través de los alimentos, a través de las relaciones sexuales. No, la tuberculosis no se contagia de esa forma, ¿vale?
Entonces vamos a tener los ítems que tenemos acá. Por darle la mano a alguien, ¿me puede transmitir tuberculosis? No. Al compartir los alimentos, no. Por tener contacto ocasional, no. A dar un beso o un abrazo a una persona, no te contagia tuberculosis. Por compartir ropa o objeto de uso común, no. Por vía hereditaria, no. El hecho de que yo tenga tuberculosis y mi esposa, por ejemplo, tengamos un hijo, no quiere decir que mi hijo va a ser, por ejemplo, de tuberculosis, ¿vale? Entonces, eso es no. Por relaciones sexuales, no. No se transmite ni por saliva, ni sangre, ni otros fluidos corporales, eso es no. ¿Por qué? Porque sí se transmite por saliva, sí se transmite por sangre y sí se transmite probablemente por fluidos corporales. Es decir, que yo escupa, me paso por la cara o que el paciente tosa un fluido corporal y me dé la mano y yo me lo paso por la cara, ¿vale? Por microgotas. Sí te puede contagiar de tuberculosis, ¿vale? Eso sí. Por eso dice, no se transmite. Sí se transmite, así sí se transmite, ¿vale? Entonces, son cosas que se tienen que decir y así quitamos algunos estigmas. Entonces, vamos a ver que la fisiología es supremamente sencilla. ¿A qué paciente se puede contagiar de tuberculosis? Probablemente, ¿cómo se contagia de tuberculosis? Por exposición. Es decir, estuvo en contacto con el agente y por ende, a través de la vía respiratoria, ¡pum!, se infectó, ¿vale? O sea, por exposición. O que tenga al lado yo un familiar que tenga tuberculosis y el man a cada ratico tose, está hablando conmigo frente a frente a través de microgotas, yo las inhalo y ¡pum!, me contagio, ¿vale? Por eliminación o infección, ya lo mencionamos de forma indirecta. Infección primaria progresiva o latente. ¿Cuándo es la infección primaria progresiva? Cuando yo inhalo el agente, él va a tener ahí, lo voy a tener ahí, no lo voy a expulsar. Una de las formas que hace el cuerpo para expulsar un agente de estos externos es la tos. Y yo tosa. Es una forma de yo botar o eliminar estos agentes, pero es una forma también de infección primaria progresiva, porque aquella tos que yo haga y no elimine el agente se va a ir hasta los sacos alveolares y comenzar todo ese cultivo, o sea, comenzar a multiplicar, a metabolizar y vamos a tener ahí el agente, en este caso la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, para posteriormente tener la enfermedad que se especifica más en las manifestaciones clínicas respiratorias, es decir, sensación de disnea, apnea obstructiva del sueño, o sea, algunas personas le da fiebre en las noches, tos purulenta, tos seca, ¿sí? Inclusive hemoptisis, entonces se ve todo ese montón de manifestación. Entonces la podemos tener latente, es decir, que tengamos, obviamente tenemos infectado por tuberculosis, pero no está activa, la tenemos ahí en nuestro cuerpo, pero no está activa. Y cuando se da la reactivación es ahí donde se presentan las manifestaciones clínicas de tuberculosis que estaba mencionando anteriormente. Bueno, así con la fisiología, obviamente nos infectamos por las microgotas que ya observamos y las inhalamos, viaja por todo el sistema respiratorio, así llegar a los bronquiolos y los saqueos alveolares. Pregunta de examen: ¿por qué observamos aquí la bacteria en las ápices y no porque en las bases inferiores? Es simple y sencilla. Es porque en las ápices, en las partes superiores de los pulmones, hay mayor oxigenación. Mayor oxigenación. Mayor oxígeno. ¿Vale? Y en las partes más bajas hay menor oxígeno porque hay mayor presión. Eso más adelante lo voy a explicar por qué. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Que ellas se van a ir a lo que viene siendo a las ápices. Entonces llegan los saqueos alveolares, los linfocitos T o células T, que son los CD4, CD8, van a marcar o ir marcando dónde se encuentran
los agentes externos y lo llega a reconocer alrededor de un 90%, dicen los textos. Ajá, Daniel, entonces ¿qué pasa con los otros 10% que no son eliminados o marcados por los linfocitos T? Es decir, los linfocitos T los marca todos, vale. Y alrededor de un 90% son eliminados a través de los macrófagos como tal, ¿vale? Los macrófagos alveolares. Y el otro 10% que no se elimina, pero quizás fueron marcados por los linfocitos T o células T, van a quedar activos dentro de los macrófagos. Es decir, el macrófago quizás quizás no lo reconocieron como un agente externo, pero quizás dijeron, estos manes no son de aquí, vamos a tragarnos. Y cuando se lo traen dicen como que es que su membrana, que es lipídica, no sé si en verdad es un agente externo y por ende quizás no lo destruya, ¿vale? ¿Y por qué sea eso? Porque el macrófago no destruye ese 10% restante o ese 5% restante, porque la membrana del Microbacterium tuberculosis tiene dos moléculas que terminan, en pocas palabras, confundiendo al macrófago, que es el ESX1 y el LABM, que es el lipoarabinomanano. Lipoarabinomanano. Odio estas palabras, no las sé decir. Bueno, por en fin, ahí está escrita lipoarabinomanano. Vale. Entonces, ya haber explicado esto, vamos a tener obviamente lo que es la infección primaria. Ya está latente, está ahí, ya fue muy infectado por un 5 o un 10% de los agentes. 5 o un 10% de los agentes que terminamos inhalando. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esos macrófagos que tienen o están contaminados por el Microbacterium tuberculosis? Nuestras células T y células B van a comenzar a rodear esos macrófagos, ¿vale? Porque ellos dicen, aquí está un agente que no es de nuestro organismo, ¿vale? No es de aquí, hay que marcarlo, aquí están. ¿Y a quiénes terminan marcando? Terminan marcando a los macrófagos que están contaminados por la bacteria. Por eso es que observamos aquí los linfocitos T formando como un círculo, ¿vale? Que lo está rodeando. ¿Y por qué sucede eso? Por lo anteriormente mencionado, están contaminados, los linfocitos T, CD4, CD8 lo están marcando y terminan como encapsulando, en pocas palabras, pero no es encapsulamiento, simplemente lo está rodeando y termina generando esa manifestación clínica que nosotros vemos en las imágenes radiológicas, ¿vale? Que son los focos de Ghon o el complejo de Ghon. Y también que terminan convirtiéndose en los complejos de Rankin, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se observan estas imágenes. Y bueno, aquí en esta imagen vamos a observar lo que le estaba mencionando anteriormente. A ver, vamos a borrar esto. Vale, borramos. Y aquí vamos a tener el foco de Ghon, es la cicatriz parenquimatosa o granuloma pulmonar calcificada o no. O sea, puede estar calcificada o no puede estar calcificada. Aquí vamos a observar que esta imagen que vemos aquí, ¿sí? Esa consolidación que estamos observando es eso, los linfocitos T rodeando o ¿sí? acorralando los macrófagos que están contaminados por el Microbacterium tuberculosis, que termina generando este granuloma pulmonar, ¿vale? Que puede estar calcificado o no, ¿vale? Y el complejo de Ghon es el foco de Ghon que mencionamos anteriormente, que puede estar calcificado o no, más una linfadenopatía, es decir, una inflamación de las linfas. Por eso observamos pedacitos en la imagen que están las linfas inflamadas. Y aquí tenemos el foco de Ghon. Sí, vamos a entender. Entonces, alrededor de la fisiología que explicamos anteriormente, damos explicación del hallazgo imagenológico que encontramos en los pacientes con tuberculosis. Y las consolidaciones lobular son consolidaciones
parenquimatosa, calcificada del lóbulo medio inferior por la tuberculosis primaria, y apical en tuberculosis reactiva. Vamos a ver una imagen como esta, ¿vale? A ver que está todo el lóbulo atrapado, ¿sí? O calcificado en la imagen. Y el complejo de Ghon, el complejo de arranque es el foco de Ghon más la linfadenopatía, pero aquí vamos a encontrar calcificaciones de los ganglios parailiares como tal. Pues encontramos los ganglios calcificados, más los focos de Ghon. Fácil. Aquí tenemos el artículo de la molécula que estábamos mencionando, ¿sí? Que es el ESX1. Y otra cosa que me olvidó mencionarle es que la tuberculosis, el microbacterium en tuberculosis, también en sus membranas tiene grandes porcentajes lipídicas, que por ende se le facilita meterse, ¿sí? Entrar en la membrana del macrófago, ¿vale? Sin ser detectada, porque la puede confundir simplemente con una molécula lipídica. Y aparte, el SX1 que termina interfiriendo con los mecanismos inmunitorios innatos mediados por la membrana, ¿vale? Que mencioné anteriormente, los macrófagos. Fisiología es lo mismo que estaba mencionando anteriormente, que se forman los granulomas, por lo que mencioné anteriormente, que es la enfermedad activa. Estos son los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. Aquí está el artículo donde sacamos lo anteriormente mencionado. Y ahora vamos a ir a lo que viene siendo las manifestaciones clínicas, la TBC primaria y la TBC secundaria. La TBC primaria o latente, vamos a tener signos de infección pulmonar, vamos a tener fiebre leve, síndrome consolidativos y dolor pleurítico, ¿vale? Porque el dolor de tórax o el dolor pleurítico no siempre se da por afecciones cardiovasculares, también puede ser por afecciones respiratorias, ¿vale? Vamos a tener un dolor tipo dolor pleurítico. Entonces vamos a tener que los síntomas B, que son las manifestaciones clínicas de un paciente con TBC ya activa, ¿sí? Que puede ser bacilífero o no bacilífero, que son fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso, ¿vale? No que perdí 2 kilos, no, eso es irrelevante. Puede ser más de 6, algunos textos dicen más de 8 kilogramos como tal, que pueden ser como de importancia, ¿vale? Y hay que tener ojo con los ancianos por lo anteriormente mencionado, porque disminuye su sistema inmunitario y por ende hay mayor riesgo de infección. Puede ser sintomático respiratorio, como tos usualmente, pero que la tos tenga o persista o dure más de 15 días. Es decir, el paciente no tiene síntomas, nada más tiene una tos, pero la tos es como rara, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene más de 15 días con la tos y esa gripa no se le quita. Mijo, estúdiese. Váyase a urgencia o saque una cita porque probablemente tengas tuberculosis. Entonces aquí en esta manifestación en la TBC vamos a tener linfadenopatías ciliares o traqueal y derrame pleural o infiltrados, que ya lo anteriormente mencionado. Y la TBC secundaria vamos a encontrar infiltrados apicales, que ya es la activa, y cavitaciones atípico o tuberculoma, ¿vale? Las cavitaciones son esos circulitos, bueno, aquí hay uno, que se forman obviamente por los granulomas, porque se ven en la imagen como forma de círculo. Esas son cavitaciones, ¿vale? Mira, observemos cómo está el lápice totalmente infectado. Aquí borramiento, ¿sí? ¿Y por qué mencioné lo anteriormente que las zonas de las ápices es donde mayormente se ve los signos radiológicos? En algunas ocasiones en los lóbulos medios, ¿vale? ¿Por qué? Porque según las zonas pulmonales de West,
nos dicen que la zona 1, ¿vale? Hay alta ventilación y baja perfusión. El microbacterio tuberculosis es una bacteria aeróbica. Y como es una bacteria aeróbica, necesita aire para metabolizarse y posteriormente reproducirse. Reproducirse. Por ende, busca las zonas donde haya sí, mayor oxigenación. En este caso son las ápices, ¿vale? Pues que en las bases inferiores no observamos absolutamente nada. Vemos el triángulo costrofrénico súper bien y la zona diafragmática normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa zona es de baja ventilación, pero es de alta perfusión. Entonces, las complicaciones, vamos a tener la hemoptisis, un neumotórax, bronquiectasias, destrucción pulmonar extensa, shock séptico, por diseminación, malignidad y tromboembolismo venoso y aspergilosis pulmonar, debido a que las cavitaciones puede ser zona de cultivo de hongos, ¿vale? Es la forma como que más fácil que puede aplicar. Se generan las cavitaciones por los granulomas, ¿vale? Esa zona media está libre de contaminación, o sea, libre para que sea contaminada, y los hongos, como son obviamente vivos, aprovechados, de que si tú te descuidas, ahí crecen. Entonces, ven esa zona o esos espacios libres, ¿sí? Donde el sistema inmunitario está totalmente disminuido debido a que están infectados los macrófagos y los linfocitos simplemente están marcando. Obviamente el hongo va a llegar y termina contagiando y termina generando una aspergilosis pulmonar, ¿vale? Ese es un tema diferente que si quieren que yo lo explique, me lo escriben en los comentarios. Aquí vamos a tener las paredes externas, los cilios, los mocos, un poquito disminuido, normal. Lo podemos encontrar nosotros los bronquios, los bronquiolos, la glándula mucosa y el bronquio normal. En el caso de la bronquiectasia, vamos a ver que hay un acúmulo o una mayor o un aumento del moco como tal. Entonces ese aumento de moco termina disminuyendo el lumen y termina generando la bronquiectasia pulmonar, ¿vale? Y termina generando destrucción de la pared. Por eso que se observa de esta forma, porque hay presión y debido a que el aire genera más presión positiva hacia las partes más externas de los bronquiolos, termina generando destrucción de la pared pulmonar y posteriormente la bronquiectasia pulmonar. Y lo que estaba mencionando anteriormente del aspergiloma, el aspergiloma, Dios mío, señor, ayúdeme a decir bien las palabras, el cual es un acúmulo de hongos que, como mencioné anteriormente, que coloniza las cicatrices pulmonares. ¿En dónde encontramos esas cicatrices? En las cavitaciones o los granulomas que se forman debido a las calcificaciones del efecto fisiopatológico de la enfermedad, ¿vale? Y el hongo realmente aprovecha eso y termina generando todo un cultivo. ¿Generando qué? El aspergiloma. Entonces vamos a tener pulmones sanas o los ascestos que resultan de enfermedades pasadas o las calcificaciones, ¿vale? Y son ya prácticamente resultados de una infección pasada. Bueno, para hacer el diagnóstico de tuberculosis nosotros vamos a necesitar 4 métodos diagnósticos. No necesariamente los necesitamos, pero tenemos 4 métodos diagnósticos o ayudas diagnósticas a través de estos exámenes, ¿vale? Cuáles son las osciloscopias, los cultivos, las pruebas moleculares y las biopsias granuloma calcificante, ¿vale? Que son los granulomas calcificados. Entonces, las pruebas osciloscopias nos va a mostrar o nos va a decir si nuestro paciente es bacilífero o simplemente o no es bacilífero. Es decir, que si nuestra baciloscopia sale negativa, no es un hecho de que nuestro paciente no sea, no tenga como tal el agente de tuberculosis, es decir, que no esté infectado con tuberculosis, simplemente nos dice que nuestro paciente en el momento no es bacilífero.
¿Sí? Cuando un paciente es bacilífero, cuando un paciente le hacemos la prueba seriada y encontramos el agente de tuberculosis. En pocas palabras, para que entiendan mejor, es un paciente activo. Sí, un paciente que puede contaminar a otra persona. El paciente no bacilífero no contamina a través de gotas, ¿vale? Es decir, a través de que hable. O sea, que no es bacilífero. ¿Sí? Algunos textos dicen que estas personas pueden durar alrededor de 21 a 72 días, ¿sí? Siendo bacilíferos, que pueden llegar a infectar a otras personas. ¿Vale? Entonces, para hacer la vaciloscopia serial necesitamos un método húmedo, ¿sí? O líquido, ¿sí? Y vamos a tomar 3 muestras con diferencia de 8 a 24 horas de separación y tenemos que cumplir unos criterios que se llaman criterios de Murray. Y los criterios de Murray son los siguientes: que nuestra muestra tenga alrededor de 5 a 10 cc, ¿sí? Y que sea mayor de 25 leucocitos encontrados, es decir, tiene que haber más de 25 leucos encontrados en la muestra y que sean menos de 10 células epiteliales encontradas, para decir que cumple con los criterios de Murray, para poder nosotros tener la certeza de que la muestra que nosotros tomamos es buena o simplemente no nos va a servir, ¿sí? Porque no cumple los criterios. Entonces, ya saben, la vaciloscopia se utiliza como forma preventiva de nosotros tener como la certeza en que nuestro paciente puede contaminar al vecino, a nosotros o a aquellos que estén en el área como tal. Entonces, ya saben, la vaciloscopia seriada es una prueba que nos sirve como seguimiento, ¿vale? De saber en qué etapa de la enfermedad pues, se puede encontrar nuestro paciente, ¿vale? Y si es un paciente que puede infectar o no. Ya saben que si la prueba sale negativa no quiere decir que nuestro paciente no tiene tuberculosis. Ojo, se usa de seguimiento, ¿vale? Entonces vamos a tener también el cultivo a través de la técnica del Nielsen, el cual es una técnica de coloración, ¿sí? Diferencial que permite identificar las bacterias de ácido alcohol resistente como la Microbacterium tuberculosis. Entonces estas van a ser las causantes, la de tuberculosis, como hemos mencionado prácticamente toda la exposición, y estas se van a tener alrededor de, sí, un color como rosado o fucsia, y luego nos va a decir que es resistente a la decolorización de, eh, de alcohol ácido, ¿vale? Entonces si encontramos en la muestra, si este se encuentra eh, ácido alcohol resistente, vamos a decir que nuestro paciente tiene tuberculosis. Y si no, no podemos decir que no tiene tuberculosis porque hay pacientes que simplemente no son bacilíferos y por ende no tienen los bacilos, o sea, la bacteria activa en el esputo que se está tomando. Por ejemplo, en el caso de la vaciloscopia, que esa es la muestra que nosotros vamos a utilizar para hacer el cultivo como tal. Entonces, el Microbacterium tuberculosis es una prueba que demora, ¿sí? El cultivo de Nielsen demora alrededor de 20 horas, ¿vale? Y una normal puede demorar alrededor de 20 minutos, ¿vale? Pero entonces, como una prueba que se demora esos cultivos, toma a un paciente que dura alrededor de 3 días a 24 horas. Entonces el paciente se va a alarmar, va a decir, no, yo me quiero ir de aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces hay que calmarlo, hay que decirle, mire, tomamos unos estudios para mirar si usted puede infectar a su familia o no, y mirar si le podemos dar tratamiento, obviamente ambulatorio, porque el tratamiento dura 6 meses, ¿sí? Y inclusive se puede alargar un poquito más. Entonces vamos a tener también las pruebas moleculares. Sí, vamos a tener las pruebas moleculares como el GeneSpert y la secuenciación de genoma completo, que viene siendo sí, secuenciación de genoma completa de LABM, que es el lipoarabinomanano, ¿sí? Que es la prueba de LAM. Entonces, dependiendo de cómo nos salga, podemos decir que nuestro paciente tiene tuberculosis. Obviamente la prueba o el gold estándar va a ser la biopsia con granuloma calcificante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar obviamente el bacilo
de tuberculosis, sí, del microbacterium tuberculosis a través de esta prueba. ¿Vale? Te voy a hacer con pocas palabras el col estándar. Aquí tenemos el artículo de Colombia donde nos dicen cómo se tienen que tomar las muestras. Otra cosa que se me olvidó mencionarle es que si en la primera muestra que nosotros hacemos en la vaciloscopia sale positivo, no tenemos necesidad de pedir las otras dos más, ¿vale? Porque simplemente se va a perder esa muestra porque a nuestro paciente nos dio positivo, no hay necesidad de volverla a pedir. Y aquí tenemos otra prueba que se está comenzando a usar bastante, ¿vale? Como le dije anteriormente, la tuberculosis tiene lipoarabinomanano. Y como tiene lipoarabinomanano, hay un gran porcentaje que si nosotros intentáramos medir o encontrar esta molécula lipoarabinomanano en nuestro paciente, obviamente vamos a encontrar la tuberculosis. Porque ¿quién tiene esta molécula? El microbacterium tuberculosis. Y este artículo nos refuerza la prueba de esta muestra que se toma en orina y el flujo lateral, ¿vale? Es una prueba rápida y tiene buena especificidad, ¿sí? Y se la quise como traer para que sepa que también existe esta prueba, ¿vale? Bueno, y aquí le quise traer de cómo se ve la técnica de tinción de Nielsen, de cómo se ven los bacilos, ¿vale? Floración fusia, encontramos los bacilos. Aquí tenemos el cultivo, ¿vale? Encontrar ya los cultivos y cómo se ve nuevamente las imágenes radiográficas en los pacientes con tuberculosis, ¿sí? Cómo se ve el complejo de arranque y cómo se ve el foco de goma. Y aquí encontramos obviamente los otros tipos de cultivo y cómo se toma la muestra, ¿vale? Toma cervical. Vaya, y esta es la muestra, ¿vale? Tratamiento. La fase intensiva dura 2 meses y se toma a través de 4 medicamentos: la isoniazida, la rifampicina, el estambutol y piracinamida, ¿vale? Estos medicamentos pueden ser hepatotóxicos. El más hepatotóxico de todos los 4 es la piracinamida, ¿vale? El estambutol no es hepatotóxico, que yo sepa no es hepatotóxico, pero estos 3 sí son hepatotóxicos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esto y tener cuidado antes de darle salida o antes a nuestro paciente una vez iniciado el tratamiento de tuberculosis. Normalmente se le pide que dure alrededor de 3 o 4 días tomando el medicamento en la clínica, mirando de que no se le suban las transaminasas, ¿sí? Ya sea la piruvática o la oxalética, y la bilirrubina. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado de que no se le suban o no se le incremente por 2 o sí, por 2 o hasta por 3 en este caso. Sí, y la fase de continuación ya normalmente se utilizan estos dos medicamentos que son la isoniazida y la rifampicina. Ya saben, pregunta de parcial, ¿cuál es el más hepatotóxico? La piracinamida. Este ya viene siendo los mecanismos de acción de la isoniazida. Este mecanismo ayuda o inhibe la biosíntesis de ácido miolítico como tal de la membrana del microbacterium tuberculosis, actúa el microbacterium y el microbacterium bovis. Las contraindicaciones: insuficiencia hepática grave y la lactancia y hipersensibilidad. Es hepatotóxico. Efectos adversos: puede generar náuseas, vómitos, dolor en el epigastro, fiebre, mialgia, artralgia, anorexia, elevación de las transaminasas porque es hepatotóxico. Y eso lo estoy mencionando varias veces porque eso sale en los parciales. Lo te dice hepatitis agudas raras y neurotoxicidad. ¿Por qué pueden causar neurotoxicidad? Porque la bilirrubina y la transaminasa son tóxicas, ¿vale? Y puede atravesar la membrana hematocefálica como tal y generar neurotoxicidad. Por eso genera neurotoxicidad, ¿vale? Esta es la posología, pero no la vamos a utilizar la que está acá porque esa no se utiliza en Colombia. O sea, el tratamiento no es ese en Colombia. Pero se lo quise traer porque es lo que mencionan muchos textos. Ejemplo de México, Barcelona,
de cómo es la posología de, de la isoniazida, ¿vale? O cómo se usa. Bueno, la rifampicina es un bactericida. El mecanismo de acción impide la síntesis de ácidos nucleicos en las bacterias al unirse a la polimerasa del RNA, que es el ácido ribonucleico, dependiente del DNA, del ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Contraindicaciones: insuficiencia hepática, es decir, es hepatotóxico. Pregunta de parcial. Me pueden decir inclusive cuál es el no hepatotóxico. Ya saben, la rifampicina es hepatotóxico. Pueden generar también contraindicaciones en insuficiencia renal, hipersensibilidad, embarazo y la lactancia. Efectos adversos: diarrea, dolor estomacal, coloración naranjada, o sea, va a orinar y el paciente está orinando naranjado o rojo y se asustan, pero en realidad es por el medicamento. Y algunos productos como orina, heces, saliva, esputo y sudor tienen esa coloración, ¿vale? Rifampicina, posología, ya saben, no se utiliza esta, pero sin embargo se la quise traer porque se ha mencionado en algunos textos y dependiendo del lugar donde ustedes traen, les puede ayudar esta posología. Piracinamida, mecanismo de acción: inhibición del sistema fase 1 de la síntesis del ácido micólico del microbacterio, de la micobacteria. Es un bactericida. Contraindicaciones: hipersensibilidad al fármaco, insuficiencia hepática, es decir, es hepatotóxico, lo que habíamos mencionado. Efectos adversos: hiperuricemia. De la posología, de igual manera, esta nosotros no la vamos a utilizar, nos vamos a basar en las guías colombianas, ¿vale? La posología que nosotros vamos a utilizar para saber cómo se hacen estos medicamentos. Sin embargo, vuelvo y repito, se trajo para que lo tengan en cuenta y lo tengan ahí, ¿vale? Estambutol no es hepatotóxico, es el único de los 4 que no es hepatotóxico, ¿vale? Mecanismo de acción: inhibe la síntesis del RNA de la pared bacteriana y le impide su multiplicación, es decir, que se muere a largo plazo debido a que no se puede multiplicar, y si no se puede multiplicar va a terminar falleciendo, ¿vale? Es un bacteriostático porque no mata a la bacteria, pero sí va a impedir que ésta se reproduzca. Los otros son bactericidas porque destruyen la bacteria. Este no, este impide la reproducción, ¿vale? Entonces vamos a tener las contraindicaciones como hipersensibilidad al fármaco, neuritis óptica y en menores de 12 años no se usa. Efectos adversos que se puedan manifestar en estos pacientes: cefalea, mareo, confusión mental, neuritis óptica, anorexia, náusea, vómito, hiperuricemia, hipersensibilidad. Esta es la posología del medicamento, pero esto vuelvo y repito, no lo vamos a utilizar, pero ahí está. De nuevo la piramicida. Bueno, vamos aquí a tener el esquema para pacientes adultos o niños mayores de 25 kilogramos, ¿sí? Que tengan más de 25 kilogramos, con diagnóstico de primera vez con sensibilidad conocida y presumida a las isoniazidas y rifampicina. Entonces vamos a tener los rangos de peso de kilogramos, que pesa alrededor de 25 a 39, 40 a 54 y mayores de 55 kilogramos, ¿vale? O más. En la fase intensiva vamos a tener 56 dosis. Van a ser diarias de lunes a sábado para tener el domingo de descanso, así como Diosito quiso, ¿vale? Aquí hasta en la medicina cumplimos la ley de papá, ¿vale? Los domingos se descansa. El domingo el paciente no toma nada, para tuberculosis no. Tenemos el RHZE, que son los medicamentos, rifamicina, vitacida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va a dar 150, 75, 400 y 275 miligramos de los 4 medicamentos. Si son 25 a 39 kilogramos, se da 2 dosis, 40 a 54, 3 dosis y más de 55 kilogramos, 4 dosis. ¿Vale? El caso de la fase de continuación, ¿vale? Que son 112 dosis, van a ser diarias de lunes a sábado,
Va a ser 150 y 75. 2, 3 y 4, dependiendo del peso de nuestro paciente. Es sencillito, ¿vale? Entonces ya saben, chicos, cómo utilizar entonces en la fase de continuación 150 de rifampicina y 75 de isoniazida. Y acá, obviamente, 150 de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de estambutol y 275 de estambutol y 400 de piracinamida, ¿vale? O sea, rifampicina, isoniazida, piracinamida y estambutol. Ese es el tratamiento de la tuberculosis. ¿Dura cuánto? Este 2 meses y este 4 meses. En total, 6 meses va a durar el tratamiento. ¿Vale? Tenemos que estar pendiente también de la resistencia, porque tú puedes hacer resistencia monoresistente, poliresistente, multidrogoresistente, resistencia a rifampicina y extensamente resistente o totalmente resistente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a nosotros variar el medicamento que nosotros podemos utilizar en nuestro paciente. Si es monoresistente a alguno de los antituberculosos primarios de primera línea, nosotros podemos ir variando. Si le damos a los 4, podemos darle 3, ¿vale? Y ahí variamos nosotros los medicamentos, ¿vale? Como nosotros le vamos a dar cada uno de estos. Podemos ir variando con un macrólido, una quinolona, y variando o o sea, apartar no puedo creer que, o sea, vamos a dividir, ¿sí? De a tratar cada paciente de forma diferente. Sabemos que el tratamiento de fase intensiva, si nosotros lo iniciamos, dura 2 meses, ya sabemos, 2 meses. Si continúa y de repente dura 2 semanas, que son 12 días, en dejar de consumir su medicamento, nuestro paciente puede continuar tomándolo, ¿vale? Y seguir contando los días para cumplir los 2 meses del medicamento. Si dura más de 14 días, los textos dicen que no puede continuar con el medicamento, tienes que empezar desde cero. Eso es lo que nos dice. Si dura menos de 14, puede continuar. En la fase de mantenimiento, si el paciente va a tener el medicamento un 80% de las dosis, es decir, que ya tenga 5 meses y pico, se le hace la prueba de osciloscopia, se le hace un cultivo y observamos de que no sea bacilífero, de que en el cultivo no se encuentre Mycobacterium tuberculosis. Entonces nosotros podemos detener la ingesta o el tratamiento, ¿vale? Con tan solo el 80% cumplido de la medicación del paciente. Si tiene más del 80% de los medicamentos consumidos, ¿sí? Ingeridos, sin seguimiento, es decir, que no se le ha hecho vaciloscopias mensuales, porque vaciloscopia es un seguimiento, y los cultivos PCR de Mycobacterium tuberculosis, si nunca tuvo un seguimiento de su enfermedad, el paciente tiene que continuar con el tratamiento, es decir, que no se puede detener al 80%, o que tenga menos del 80% de las dosis y 3 meses de terapia. ¿Sí? Y menos de 3 meses de terapia. Por ende, tiene que continuar con su medicación. ¿Cuándo tiene que reiniciar o comenzar desde cero? Pacientes desde el intensivo que tenga menor del 80% de las dosis, más de 3 meses de que no haya seguido con las terapias, ¿vale? Es ahí donde el paciente tiene que volver a reiniciar. No en la fase de mantenimiento, la fase de continuación, tiene que reiniciar desde la fase intensiva, ¿sí?
Sí, desde cero, comenzar con los 2 meses y luego pasar a los 4 meses de mantenimiento o de continuidad, ¿vale? 4 meses, que es lo que dura. Es decir, paciente que tenga menor del 80% de la dosis y no tenga seguimiento y tenga más de 3 meses de terapia, tiene que reiniciar su tratamiento de tuberculosis. Y en el caso de la resistencia, como estaba mencionando anteriormente, ustedes quizás piensen, anda, si mi paciente es multiresistente a los de la primera línea, ¿qué le hago? ¿Cómo hago? Bueno, aquí hay una estrategia clínica para continuar el régimen de tratamiento individualizado para tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente. Paso 1, seleccione una fluoroclinonona de última generación, como puede ser levofloxacino y mosifloxacino, ¿vale? Así es decir, que nosotros vamos a depender de que sea resistente a nuestro paciente, nosotros podemos tomar uno de estos esquemas para continuar con el tratamiento de nuestro paciente, ¿vale? Mirar qué le sirve mejor a él. El caso de nuestros pacientes que tengan VIH, tiene obviamente que tratarse la VIH y tratarse la tuberculosis de forma mutua. Otra cosa que nos mencionan es que las 4 R, que es rifampicina por 4 meses, 3HR, isoniazida más rifampicina por 3 meses, RHP, que es isoniazida, y rifampicina semanal por 3 semanas, ¿vale? CH o 9H, que es la isoniazida, por 6 a 8 meses, ¿sí? Seguir con este tratamiento, este esquema, ¿vale? Para cumplir o finalizar el tratamiento de nuestro paciente con tuberculosis. ¿Sí? Chicos, espero que les haya encantado el tema, espero que les haya gustado. Intenté ser práctico y mostrar las guías colombianas de lo que nos dicen y algunos otros artículos que nos mencionan otros tipos de cultivos que se pueden utilizar en estos pacientes. Y bueno, espero que les haya gustado, encantado este tema. Espero que me regalen un like, compartan y se suscriban. Esto ayuda mucho al canal. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias por ver este video de forma completa, ¿vale? Bendiciones.